que todo lo que se ha venido trabajando hasta el momento lo puedan tenerle de una manera óptima. Así también, el día de hoy vamos a continuar en esta cosa que era analizado en la anterior semana, pudieron detallar sobre la conformación de lo que es el actual Ecuador. Recuerden ustedes de que se realizaron cuando aún estábamos en el ámbito presencial, eh, por filas, la representación de determinadas obras literarias. Deben recordar ustedes donde se trataba de enfocar los aspectos socioculturales que movían al Ecuador de acuerdo a ese tiempo. Precisamente era con la idea de que ustedes puedan conocer un poco más a fondo sobre la realidad sociocultural de nuestros pueblos. Si bien es cierto, esto tiene un origen, pues precisamente en esta quinta unidad es como nosotros vamos a relacionar la conquista de los españoles, diría que dio la apertura hacia nuevas formas de comportamientos de orden social, nuevas formas de administración, grados de imposición que conllevaron a que la sociedad se sienta de pronto dentro de mandar y otros básicamente de servir. Pues precisamente todos estos aspectos es lo que nos tratan de identificar cómo en el transcurso del tiempo la sociedad se fue acoplando, fue adquiriendo modos y maneras en las cuales esto social del cual nosotros somos parte. Pues dando esta pequeña introducción al respecto sobre este tema, pues los fundamentos sociales del Ecuador y lo que respecta al pueblo indígena, ellos son la esencia directamente de nuestra sociedad. Y por ende vamos a empezar directamente haciendo el estudio que corresponde al pueblo indígena. Sin antes mencionar de que también vamos a acarrear a factores de los cuales la base de la imposición de un pueblo nuevo toma en base a su sistema administrativo que tenían un marco de organización que también se puede arraigar hacia una organización social. Ejemplo de esto en el cual la máxima autoridad era el Inca, secundado por la realeza. De esta manera también vemos que tenemos un grupo de noble o de nobleza y en el caso el pueblo que de alguna manera tomaba un ámbito de orden servil hacia quienes estaban en las estratificaciones superiores. Si bien es cierto, la realidad antes de la llegada de los españoles podemos ver que teníamos una sociedad sumamente organizada dentro de todo el ámbito del panorama que se puede ver en estas diapositivas. Ejemplo de esto es de que el Imperio Inca ocupó un gran porcentaje del territorio en Sudamérica y que se extendió de norte a sur. De acuerdo a esto, también nosotros podemos divisar en las fotografías de que nuestro marco cultural o nuestra trascendencia de cómo nosotros nos manejábamos para este tiempo, vemos de pronto de que no era más de que sí existía una base cultural enfocada a la manera y a la forma en el que esta sociedad, la idea de sus dioses naturales. Que dentro de estos dioses estaban arraigados a su esencia natural. Ejemplo de esto, incluso al Inca se le consideraba como el hijo del sol. A esto me hace también tomar en cuenta lo que venía a ser otro tipo de dioses, como por ejemplo la luna, la lluvia, las estrellas, lo que hace relación también a las
montañas y de tierra, que dentro de su vientre pues básicamente daba el sustento y el alimento a todos sus hijos. Esto era la manera que les puedo detallar de una manera un tanto general sobre la forma en que los pueblos estaban tomando la idea de cómo se podían de pronto dirigir, cómo se administraba y cómo se llevaba la manera cultural para ese entonces. Pero si bien es cierto, la sociedad europea y principalmente española vivía otra realidad completamente diferente. Esta realidad que se vivía previo a 1492, en cuanto a recordar al principal intérprete de esta gesta llamado Cristóbal Colón, un genovés, que dio la idea de que había la manera o la forma de se llegó a transar la idea con la reina Isabel la Católica. Y de acuerdo a esos lineamientos, ellos comenzaron a tomar ese sustento, esa idea, bajo vínculos de ambición. La explicación previa hacia lo que correspondería a hablar de nuestras sociedades que posteriormente tomarán los españoles un grado de imposición. Cabe mencionar de que dentro de muchas terminologías siempre a nosotros nos han hablado sobre el factor del descubrimiento de América, al respecto, porque podemos ver de que la terminología más bien terminaría cambiando hacia el proceso de la conquista de América. ¿Por qué? Porque la palabra conquista quiere decir grados de imposición y fue precisamente lo que la sociedad europea española principalmente tomó como idea al momento de poder llegar al Nuevo Mundo. Debemos recordar que la pirámide social de la sociedad europea y española tomaba esta relación. La máxima autoridad era el rey, secundado por la nobleza, el clero y los generales que administraba y tomaba la idea de mantener un sistema. Como podemos ver nosotros en la gráfica, pues los castillos señoriales y reales era donde albergaba al rey y a la nobleza. A esto también podemos ver que el clero también tomaba su grado de representación a través de edificaciones como los conventos, por ejemplo, las iglesias, que eran los principales vínculos del proceso de la evangelización de los pueblos. Y en la parte inferior podemos nosotros llevar la representación de lo que es el pueblo, ¿no? El campesinado, quienes se encargaban directamente de trabajar para los beneficios directamente del rey. Tomando en cuenta esto, podemos ver esos grados diferenciales entre lo que vino a ser la sociedad previo a 1492, es decir, previo a la conquista de América en relación a los pueblos andinos, a nuestros pueblos indígenas, es fundamental para este tiempo. De acuerdo a estos dos panoramas, podemos identificar también parámetros en que la conquista de América toma este aspecto, la imposición a la identidad cultural de los pueblos. ¿Por qué? Porque el proceso, como yo acababa de detallar hace un momento, pues conquista nos llevó precisamente a que sea por medio de grados de imposición llegar a tomar un idioma, vínculos de creencias, tradiciones, hábitos, saberes, que sin duda cada uno de ellos eran prácticamente impuestos. Si bien es cierto, cada una de estas ilustraciones que nosotros podemos detallar aquí pueden tomar un grado de simbolismos que no es con el propósito de llegar a ámbitos peyorativos hacia una cultura en relación a otra de esa manera.
Hace un momento habíamos detallado la base de lo que es el politeísmo o creencia de varios dioses, pues con la conquista de América, sirvieron como grado de imposición con el propósito de poder evangelizar a nuestros indígenas. Recordemos de Atahualpa, incluso él fue sometido de esta manera, incluso al tratar de respetar esta religión que él desconocía. Me refiero yo a la religión católica, en el cual él terminó eh, tomando directamente la idea de un bautismo al cual obviamente él no quería ser partícipe y que hasta cierta medida lo desconocía o lo ignoraba. Veremos a continuación, que era el propósito de la administración de los pueblos. Ejemplo de esto, los hábitos también fueron cambiados, así también lo que venía a constituir los diferentes el sincretismo, que vamos a ver también a continuación, ¿no? La ilustración. Estas ilustraciones o pequeñas imágenes que yo les voy a detallar en este momento nos van a dar a conocer aspectos en los cuales se conocer mucho más de nuestra cultura y ellos trataban de imponer y trataban de que ésta se establezca ya de forma definitiva en estas tierras, pues más ellos eran las autoridades y nosotros terminamos siendo sometidos en nuestras propias tierras. Por lo cual, en esta imagen podemos nosotros identificar la representación de cuánto llevó de maltrato nuestro indígena, en el cual en una obra literaria de César Dávila Andrade llamada Boletín de Boletín y Elegía de las Mitas que nosotros podemos identificar allí, vemos de que el indígena expresa y hace relación a que aprendió a contar por los latigazos que le proporcionaba precisamente el español como ámbitos de sometimiento. Recordemos también de que de esta manera se dice en Boletín y Elegías de las Mitas que así aprendía a contar. Incluso el indígena tenía que retribuir al español diciendo la palabra Dios se lo pague, dándole como un ámbito de agradecimiento. De acuerdo a estas condiciones también, como les acababa de hacer mención, pues el proceso de evangelización fue importantísimo para poder introducir los aspectos de orden cultural a los pueblos que terminaron siendo sometidos. Eso no solamente suscitó aquí en nuestros pueblos andinos, sino también a nivel de toda América, como se puede de pronto ver en los aspectos históricos, que obviamente habrá la oportunidad de poderlos detallar. Hablábamos también de que se introduce dentro de los adagios culturales de los pueblos indígenas y que se han logrado mantener en el transcurso del tiempo. Para poder detallar un poquito de esto y bajo esta gráfica se puede ver el, lo que se denomina el Corpus Christi, más que la representación em, de lo que es la hostia o también llamado el cuerpo de Cristo.
Esta celebración por lo general se lleva el 11 de junio y toma en cuenta lo que es esa representación de mestizaje que se fue dando y grado de imposición y terminó convirtiéndose en algo cultural y terminó tomándose como o estableciéndose como un grado en el cual el indígena terminó aceptando a la religión cristiana. En la última de la misma también se puede ver de cómo los indígenas daban retribuciones hacia lo que es el español. En el caso, dentro de esas retribuciones, podemos darnos cuenta de que eran unas de aspecto de orden religioso y otras de forma impositiva a través del tributaje que se podía llevar. Para poder tomar en cuenta dentro de la gráfica, el indígena prácticamente tenía que tomarle como un vínculo directo a trabajar bajo las condiciones que le imponía el español. Dentro de estos grados de imposición, como ya lo había mencionado anteriormente, pues la cultura, el lenguaje, la evangelización, específicamente para este son encargados de la evangelización. En el caso, tenemos a los jesuitas, unos de ellos, a los mismos franciscanos, que tomaban de pronto la idea de coger, llevar el evangelio y tratar de evangelizar a la gran mayoría de indígenas. Y en el caso mismo, incluso tomando los lugares más extremos de la geografía con el propósito de que todos tomen a la religión católica como su principal elemento. En un momento hemos de detallar, ¿no? Eh, más a fondo sobre la situación que conlleva este propósito. Pero si bien es cierto, la evangelización es el que juega el papel sustancial de todo este proceso. En la época colonial, las tradiciones y costumbres fueron cambiando, se fueron modificando, fueron tomando de pronto otro tinte que ya hacía relación hacia esa sociedad feudal y tratar de calar a cada uno de los parámetros que aún estaban latentes dentro de cómo poder ingresar hacia la cultura indígena, porque si bien es cierto, no fue fácil poder establecer o poder introducir incluso la religión católica a nuestros pueblos indígenas, recordando o remontando lo que anteriormente ya había mencionado. El indígena tenía una retribución muy grande a lo que viene a ser la madre tierra, tenía un vínculo de la feminidad, al vínculo masculino. Y si nosotros remontamos incluso a tomar la idea de lo que es el Evangelio, pues el Evangelio toma esa esencia, es decir, de que el hombre toma los aspectos primordiales en todo el quehacer, mientras que en la cultura andina siempre se retribuía un respeto y una veneración a la mujer. Entonces desde ahí nació un choque. Si nos preguntamos en algún momento dado, ahí también nace la situación en la cual al indígena le costó mucho aceptar la idea de un Cristo, pues él tomaba más bien la idea de la representación de quién era la mujer. Por eso el proceso de la evangelización en el transcurso del tiempo también se viene a modificar. Esto no lo van a encontrar en el texto que manejamos, pero para poder clarificar un poquito más esta situación, preguntémonos más allá del por qué en las culturas americanas se dio incluso la base de la aceptación a la Virgen María y no en el caso mismo a Cristo. Es decir, Cristo tomó más bien un ámbito secular o secundario dentro de la situación, más se tomó un grado mm, más directo y de acogida a la Virgen María. De acuerdo a esta situación, vemos nosotros también de que no solamente estaba encaminada la situación
de difundir el Evangelio y nada más. También se tomaron las formas de organización en las cuales se vivía en Europa. Por ejemplo, se comenzó a desarrollar los diferentes centros en los cuales se dedicaban a desarrollar actividades como por ejemplo los obrajes, las mitas, los batanes, etcétera, que sin duda eran sí, lugares en el cual el indígena era explotado, eh, por decirlo así, por parte del español en cuanto a su trabajo forzado. Trabajaban muchas horas, muchos fatigados, muchos cayeron muertos dentro de la situación dada. La mita es uno de los principales instrumentos que se puso en vigencia directamente en las nuevas tierras de España. Y aquí es donde la gran cantidad de nuestro pueblo indígena básicamente cayó. Es lo que veremos a continuación. En esta imagen podemos ver también de cómo con los grados de imposición, resulta de que el indígena tuvo que aprender directamente de lo que eran maneras o formas de principales centros que se mantenían en Europa, principalmente en el hecho de poder labrar la madera. Ejemplo de hacer de la madera grandes esculturas que estaban enfocadas al principio de orden religioso. Así podemos detallar en esta parte a uno de los personajes, ¿no? Al famoso Manuel Chili, que se fue también denominado como Caspicara, quien dentro de sus obras no hizo sino la representación de lo que era elementos del Evangelio, situaciones bíblicas, partes del Evangelio que también se les podían difundir. Pero si bien es cierto, la gran mayoría de estas piezas importantes expresadas directamente hacia el indígena es lo que dentro del ámbito de la colonia se le denominó las famosas escuelas de arte, a donde el indígena prácticamente fue llevado con el propósito de que aprendiese un oficio, ¿no? Y de acuerdo a estas condiciones es tan irónico ver de que el indígena terminó superando al maestro, tomando en cuenta no solamente la manera y la forma de cómo le enseñaron el arte, sino él lo explotó a una forma, a una manera mucho más vivaz. Ejemplo de esto se puede identificar en las obras de Caspicara, por ejemplo, de lo que trataba de buscar un ámbito de enfocar la realidad, el sufrimiento, incluso en cada una de sus obras, el detalle que se encuentra expresamente en la imagen que estamos viendo a continuación. Entonces, de esta manera estamos viendo nosotros de que cuando llega el español llega a tomar en cuenta varios aspectos que sin duda estos vendrían a ser las bases de origen de lo que nuestra sociedad en el tiempo lograría detallar, perfeccionar y terminar directamente involucrando hacia lo que actualmente nosotros somos. En esta parte vamos a hablar un poco sobre lo que es el etnocidio. Esta palabra nos habla sobre la introducción de nuevas enfermedades que si bien es cierto, con la llegada de los españoles se terminaron prácticamente imponiendo a nuestra sociedad y a nuestros pueblos. Ejemplo de esto, habían enfermedades y habían incluso plagas que no se habían dado anteriormente aquí en América y con la llegada de los españoles se dispararon y terminaron exterminando a una gran cantidad de la población en América. Ejemplo de esto, enfermedades que se fueron comulgando en el transcurso del tiempo, como los piojos, las pulgas, en el caso mismo, la enfermedad traída por las ratas, cucarachas y otras alimañas, enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo la viruela y el sarampión, la tosferina, la gripe, la difteria, la peste, la tifus, en el caso también la rabia, la gonorrea, la tuberculosis, la lepra, la fiebre amarilla, la sífilis y otras. Esto prácticamente diezmó a la población de América, tomando en cuenta de que la vida desordenada también expuesta en Europa conllevó a muchos de los que llegaron acá a América con enfermedades de transmisión sexual, que básicamente también fue el detonante para que nuestra población fuese exterminada. Recuerden esto también. Uno de los animales, como por ejemplo las ratas, era el principal transmisor
de lo que era, en este caso, la peste, ¿no? En el caso mismo que terminó acabando con una gran cantidad de la población en Europa. Y precisamente con la llegada de los barcos, estas ratas estuvieron dentro de ellas, unas infectadas incluso, y terminaron prácticamente acabando incluso con especies propias de América. A esto también hay que incorporar varias formas de explotación que se fueron dando, como por ejemplo las que fueron ocasionadas por el maltrato hacia la población indígena a través de las formas de explotación de forma directa. En el caso mismo, muchos de ellos, hablando en las mitas, bajo condiciones terribles, les hacían trabajar en circunstancias y situaciones en las cuales lo único que se te pretendía alcanzar a encontrar minerales o metales preciosos que obviamente el español lo conocía en demasía. Las formas de organización y administración impuestas obviamente nos conlleva a entender de que el rey estaba muy claro en que debía tomar a principales referentes que lograsen administrar directamente sus tierras. En el caso, en este sistema de administración, iban desde la jerarquía superior hacia jerarquías inferiores, pero tomando en cuenta también de que estos respectivos organismos iban a ayudar a administrar las grandes posesiones de tierra que se habían implementado en América. Ejemplo de esto, lo más grande eran los virreinatos, luego llegaban las reales audiencias, en este caso las capitanías generales, los corregimientos y los cabildos. Cada uno de ellos ocupaba un papel importante en cuanto a su sistema de administración. De acuerdo a esto, solamente los vamos a detallar así de forma general. No vamos a introducir, a mencionar cada uno de ellos, precisamente porque la idea es tratar de que ir enfocando de cómo la sociedad fue avanzando en este tiempo, ¿no? Y de alguna manera cómo también las formas de comportamiento comenzaron a habituarse de acuerdo a las condiciones que imponía específicamente la autoridad, en este caso España. Que deberían trabajarse por cuadrillas de indios repartidos en forma relativa y temporal. En el caso del indígena, podemos ver muy detalladamente cuán explotado era para aquel entonces. Entonces, los latifundios venía a ser de pronto la manera, la forma para poder entablar este principio de que el indígena trabaje en las tierras, que tome en cuenta lo que era la actividad agrícola, lo que eran las actividades de producción, lo que era la ganadería también al respecto, lo que era la crianza de los animales en los determinados lugares y todo lo que se llegaba a producir y todo lo que se lograba obtener, pues precisamente los minifundios también eran una representación en el cual el indígena tenía la labor de trabajar. De acuerdo a estos dos elementos, si queremos poner, ¿no?, el ámbito general de todo esto, el latifundio eran las grandes extensiones de tierra y los minifundios eran las pequeñas extensiones de tierra. E incluso muchos de ellos dentro de la base de los minifundios se daba como un ámbito de retribución al indígena por su lealtad directamente para que ellos puedan tomar la idea de trabajar en estas tierras. Pero sin duda estas también fueron maneras y formas para que ellos fuesen explotados. Recordemos de que comenzaron a aparecer nuevos instrumentos de explotación hacia lo que eran nuestros indígenas y no solamente hacia ellos, sino en general para el beneficio general de la corona española. Ejemplo de esto, los diezmos, ¿no? Recordemos que el diezmo es la décima parte de lo producido que era otorgada directamente a la entidad eclesiástica. Nuevamente recaigo esto, ahí podemos ver de pronto la base de la sujeción de cómo el indígena era sujetado hacia ser evangelizado para que no tome ningún tipo de puntal o de sublevación ante la situación, sino simplemente poder cumplir
trabajar y obviamente el español obtener directamente su beneficio. Luego de 500 años de sometimiento y de resistencia a la dominación, hoy podemos hablar de que nuestros pueblos indígenas de alguna manera han logrado alcanzar directamente sitiales muy importantes a esto. No debemos tampoco dejar a un lado de que todo esto que se ha venido mencionado por medio de estas diapositivas era con el propósito de poder alcanzar y hacer una breve introspección de lo que son las cosas realmente y que por 500 años de sometimiento estuvo buscando por diferentes medios y formas tratar de alcanzar una perspectiva en la cual exista respeto y dignidad hacia ellos. Si nosotros podemos ver actualmente, el indígena es quien maneja directamente las condiciones económicas en el Ecuador. Recordemos de que la gran mayoría de nuestros sectores son sectores de orden agrícola, en el que el indígena suministra todo lo que corresponde a factores de consumo interno, me refiero yo a productos agrícolas, que son ellos los que trabajan y los otros somos los que consumimos. Tomando en cuenta todos estos factores, pues el respeto y la veneración a los pueblos indígenas se debe tomar en cuenta porque ellos fueron y son la esencia directamente de lo que es el actual Ecuador y la esencia fundamental de cómo nosotros nos manejamos en relación a este ámbito. Ejemplo de aquello vemos nosotros por medio de esta gráfica los procesos históricos de la conquista de los derechos de los pueblos nativos al cumplir ya 500 años de resistencia de dominio, pues lo que al indígena le tocó vivir en el transcurso del tiempo fue sumamente doloroso y lamentablemente dentro de las condiciones hasta el día de hoy sigue siendo sometido. Eso no debemos olvidar. Hay cosas que se han logrado avanzar, pero faltan muchas más. Hablamos de una sociedad que sigue siendo discriminatoria bajo las condiciones en las cuales nos muestra de que realmente el indígena es la esencia directamente de lo que es nuestro pueblo, es la esencia de lo que es el Ecuador y deberíamos tomarla en cuenta dentro de lo que es el principio de reflexión. Ejemplo de esto para el año de 1989, un convenio número 169 de la OIT que reconoce a nivel internacional los derechos de los pueblos nativos o tribales. Simplemente los reconoció como, en el caso mismo, como pueblos, que eran reconocidos como pueblos nativos y nada más. Para 1990 se da el levantamiento indígena en el Ecuador. Los indígenas son actores fundamentales. Los indígenas toman la esencia y la idea de que buscan o pretenden que sean bajo las mismas condiciones que los demás sectores de la sociedad. Sino para el año de 1998 la Constitución consagra como un Estado intercultural y plurinacional, dándole ya una base de reconocimiento directamente a lo que son estos pueblos y lo que enmarca directamente la base dinámica cultural nuestra. Pero si no, hasta el año del 2008 la Constitución amplía el reconocimiento de la titularidad de derechos colectivos a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubos, afrodescendientes y acepta sus formas de gobierno y desarrollo. Aquí ya no se logra solamente lo que es la base de la representación de un solo sector, como el sector indígena, sino aquí ya se da la base del reconocimiento de todos los pueblos y nacionalidades que existen y son parte de nuestra cultura ecuatoriana. De acuerdo a esto, es el logro más grande que podemos nosotros, de hecho, detallar acá, en vista de que se ha tratado de que la sociedad tome en cuenta estos principios, en el que el indígena no es quien debe pedir favor al respecto sobre la situación ¿no? geográfico donde nosotros nos asentamos. Pues precisamente esto es lo que se ha detallado
para poder nosotros conocer un poquito más a fondo sobre la realidad dinámica de los fundamentos sociales en el Ecuador, tomando como principal elemento activo a lo que es el pueblo indígena. Recordamos, este es un momento de reflexión también para ver cuánto nosotros hemos hecho o cuánto nosotros conocemos o cuánto nosotros podemos dar para estos sectores. Es importante darle un reconocimiento fundamental hacia lo que es el estudio de las nacionalidades que tiene prácticamente el Ecuador. Como bien decía, en el caso es de que los pueblos indígenas tuvieron que luchar hondamente desde mucho tiempo atrás, desde el proceso de la conquista mismo hasta los actuales momentos. Es momento de tomar el punto de reflexión a la misma y ver hacia dónde está enfocado directamente este sitio. De acuerdo a esto, esperamos de pronto responde a la sexta unidad. Muchas gracias, señores estudiantes. Les agradecemos por su atención.